cortarme, de hacer preguntas, escríbanlas y Mauricio me va a pasar a mí la palabra, me va a pasar la pregunta y en el momento en el que estemos hablando del tema, yo voy a contestar la pregunta que ustedes hagan. Que realmente sientan que estamos dialogando. El aprendizaje cuando se hace de manera pasiva, ustedes saben muy bien que sirve poco. Entonces, juntémonos para que hacer de esto algo que haga una diferencia. Entonces, me gustaría mucho que hoy compartamos. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Un tema sobre la conversación de coaching, pero fundamentalmente me gustaría que habláramos de un tema que es la conversación de coaching ejecutivo, que es en general el punto donde los coaches profesionales que vivimos del coaching es donde tenemos la mayor experiencia o lo que más vamos a buscar. Esto no quiere decir que estas temáticas no les sirvan a los que trabajan con coaching de vida, pero creo que sí. Pero fundamentalmente vamos a traer algunas distinciones que tienen que ver con mi experiencia o lo que a mí me ha pasado en mi vida como coach ejecutivo, que ya tiene unos cuantos años. Entonces, una de las cosas fundamentales que nos pasa como coaches cuando llegamos a encontrarnos con un ejecutivo es que tenemos que crear una relación con alguien que no tenemos muy claro si elige el coaching. Y si lo elige, ¿desde qué lugar lo elige? Una de las cosas que me ha pasado muchísimas veces es que en las empresas confunden el coaching con un proceso de cambio de la gente. Entonces dicen, acá salió un 360 de esta persona, encontramos que tiene estas áreas de oportunidad, igual debilidad, y queremos que usted lo arregle. No sé si a alguien más ya le pasó eso, ¿no? Pero bueno, a mí me pasa con frecuencia. Durante un tiempo yo acepté entrar a hacer coaching de esa manera. Luego me di cuenta de que yo estaba siendo usada por un modelo paradigmático que es anterior al del coaching y tiene que ver con la manipulación de la gente para que la gente cambie o logre algo. Yo creo que el origen del coaching tiene otra razón de ser, que el coaching se ha iniciado buscando fundamentalmente el desarrollo prácticamente sin límites de la gente, que la gente puede llegar a donde quiera, pero que además, cuando la gente logra ampliar su modelo paradigmático, puede romper lo que siente como una limitación, en general logra resultados extraordinarios. Entonces me di cuenta y empecé a comprometerme con que yo no quería ser usada para la manipulación de cambiar gente, sino de conversar con gente que tuviese un profundo compromiso con lograr algo que hasta acá no había logrado y que en ese trabajo conjunto, que tiene que ver con los resultados, pero que empieza por la manera de observar, cuando la gente cambia la manera de observar, al resultado llega muy rápido. Entonces me encontré que yo dejaba de presionar para decir, entonces, ¿qué quieres lograr? Y entonces, ¿qué vas a hacer? Podía empezar por preguntarle cómo observaba, qué emociones sentía, qué le pasaba con eso, a qué le hacía recordar, y me permitía generar una conversación de otra calidad, de otra relación humana. Siempre recuerdo a Jim Selman. Jim decía que los seres humanos somos usados por la máquina cultural, que no nos damos cuenta, pero aun cuando decimos que lo vamos a pensar, exclusivamente lo podemos pensar dentro del modelo. En cambio, cuando nosotros nos sacan del modelo, cuando en una sesión de coaching las preguntas están dirigidas a un observador que puede observarse, ahí se producen milagros. La gente se ve
la gente deja de funcionar como una máquina y puede entrar en un proceso de elección. Y hablo de elección profunda, elección como ser humano, elección en donde ya no está eligiendo la caja, sino que están eligiendo ellos qué quieren para su vida. Me parece que este es el punto en donde realmente un ejecutivo de una empresa puede hacer una diferencia. Cuando puede tener con alguien una conversación humana, de persona a persona, de intimidad a intimidad. Siempre digo también que como vivimos en sistemas, la relación que un cliente genera con nosotros seguramente es una relación del estilo en el cual la genera con otra gente. Si nosotros podemos estar atentos a lo que sentimos en contacto con el cliente, vamos a poder en una de esas ponerlo sobre la mesa y que el cliente pueda reconocer con quiénes se relaciona así. Y si con nosotros puede generar una relación totalmente diferente, es muy posible que ese nuevo tipo de relación pueda ser un modelo para sus relaciones en el trabajo. Ahora sí podemos poner la siguiente. Entonces, cuando hablo de que el coaching viene de un modelo diferente, lo hablo porque yo creo que el coaching recupera la humanidad en las conversaciones. Al decir que recupera la humanidad, también digo, recupera la capacidad de elegir, no la capacidad de optar. Optar es lo que se produce en la caja, o esto otro, o me voy o me quedo, o lo logro o no lo logro. La caja nos lleva a esos puntos, pero cuando alguien puede observar su caja y salirse de ella, aunque sea por un rato, entra en este proceso de creación, en el cual no existe o uno o lo otro, existen los y, existe la posibilidad de la grandeza, existe la posibilidad de hablar desde otro sitio. Entonces, yo creo que lo que trae el coaching es esta recuperación de la humanidad. Y la humanidad se da no solo en la conversación y en los juicios. Los juicios están profundamente relacionados con nuestros estados de ánimo. Entonces también impacta en las emociones, también impacta en la posición corporal, también impacta en el tono de voz. Todo lo que los seres humanos podemos hacer es vivir en relación. El lenguaje nos aisló. Nuestro lenguaje hace que nosotros nos entendamos como nos entendemos solo nosotros mismos. Todo lo demás que hagamos con los demás es una interpretación. Entonces, por lo menos el acercamiento humano nos pone en otra posición. Al mismo tiempo, el coaching se produce fundamentalmente no cuando el coach interviene, sino cuando el coachee se escucha hablar, cuando se sorprende por las cosas que dijo. Entonces, creo que darle este espacio a alguien para que hable como si hablara solo y que nosotros le prestemos una oreja, como dice Leo Wolk, le prestemos una pregunta, genera este espacio maravilloso del que vamos a hablar dentro de un rato, que es el espacio de poder escucharse. Y es el espacio en donde se produce la transformación. Y por supuesto, cuando la gente ve, cuando la gente cambia su manera de observar, cambia su acción, por lo cual puede crear acciones nuevas. Y al hacer eso, está creando realidades nuevas. Y crear realidades nuevas es la definición de un líder. Nadie es líder porque grita. Nadie es líder porque administra. Es líder aquel que tiene la capacidad de relacionarse con un mundo no entendiéndolo como fijo, que está dispuesto a trabajar en el espacio de no saber, que está dispuesto a relacionarse con el miedo
como un indicador de que está entrando en lo que no sabe y de esa manera poder crear lo que todavía nadie creó. Entonces yo creo que estos son los grandes regalos del coaching. Y creo también que dentro de unos años esta manera de pensar va a existir en la educación y va a ser natural en las empresas, porque estamos en el inicio de un nuevo cambio paradigmático. Estamos saliendo de un mundo cartesiano para entrar en este mundo existencialista y este mundo de la revalorización del ser humano. ¿Podemos poner la siguiente? Dentro del coaching ejecutivo, una de las cosas interesantes que me han pasado es que básicamente hay 3 razones por las cuales a mí me llaman en las empresas. Si miro en números, estos son los 3 contratos más importantes. Me llaman cuando tienen problemas de liderazgo, lo cual yo lo llamo la gestión de la incertidumbre, porque basándome en lo que les dije antes, líder es aquel que crea relaciones nuevas. Me llaman cuando lo que hay que gestionar es talento, o sea, el desarrollo de alguien para nuevas funciones, para ampliar su modelo. Y me llaman para la gestión del liderazgo, que tiene que ver con el trabajo de equipo, que tiene que ver con los otros con los cuales trabaja alguien. Entonces la diferencia entre la incertidumbre y el liderazgo es llevar a alguien a esta posición, que es individual, de entrar en contacto con lo desconocido, de usar el miedo como un parámetro que le muestre que está haciendo lo que nunca hizo, de que adquiera niveles de confianza. Mientras que la gestión del liderazgo tiene que ver con el trabajo directo con los otros. Así que estos son los 3 elementos por los cuales más me han contratado. Y me gustaría compartir con ustedes qué es lo que yo veo que hay de espacio en cada una de estas 3 modalidades. Por favor, ¿me puedes poner la siguiente? ¿Qué es la gestión de la incertidumbre? La gestión de la incertidumbre, tal como les dije, es un espacio que si lo ubicamos filosóficamente es el espacio que está fuera de la caja paradigmática. Claro, si alguien se sale de la caja, no vive afuera de la caja. Apenas toma contacto con algo afuera y lo puede reconocer, o sea, lo distingue, ya lo mete en la caja. Ya pasa a estar formando parte de su cotidianeidad. Entonces, esto significa entrar en un lugar que tiene que ver con poderme salir de lo conocido, estar dispuesto a enfrentar el miedo, y una de las cosas que ocurre con el miedo es que es gracioso, pero los niños nacen teniendo una capacidad de curiosidad que es a través de la cual aprenden. Somos los adultos los que le hemos quitado esa curiosidad, hemos arruinado ese proceso, porque en vez de valorar la curiosidad, valoramos el saber. Y si no, fíjense lo que pasa en el colegio. ¿Cuándo se le pone 10 a un niño? ¿Cuando hace una pregunta que el maestro no sabe ni qué contestar? ¿O cuando el niño repite lo que el maestro dice? ¿Qué se premia? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotros educamos a los niños para que sepan y tengan respuestas. Y aquí me permito citar a otro de mis grandes maestros, que es Fernando Flores, que él hace una separación muy clara entre conocimiento e información. Y dice, el conocimiento es algo que la gente toma como si fuera verdad. Nos olvidamos que el conocimiento son historias. El conocimiento son juicios, pero miramos el mundo desde el conocimiento como si tuviéramos la verdad. Y entonces generamos alrededor espacios de seguridad que no nos permiten dudar de si eso es así. En cambio,
cuando nosotros podemos tomar eso como información. Estamos empezando a reconocer que hay una fuente que nos da determinados datos, en la cual nosotros, por el momento o hasta que haya otro aviso, vamos a confiar, pero del que en cualquier momento podemos repreguntarnos. Si ustedes ven esto en las empresas, una de las características de los líderes es que los líderes saben, no tienen información, trabajan desde lo que saben, no pueden dudar y entonces ocultan la gran emoción que los acompaña, que es el miedo, porque tener miedo está mal. Hemos aprendido que no tenemos que tener miedo, que los adultos no tienen miedo. Y nosotros no tenemos miedo cuando no vemos peligro, y la mayor parte de la interpretación de que es peligroso es todo aquello que no podemos manejar. Entonces hay una gran necesidad de control para dejarnos dentro de lo conocido y para espantar el miedo. Y obviamente aparece entonces un desequilibrio grande frente a lo que ocurre. ¿Por qué? Y porque cuando ocurren cosas que los ontológicos llamamos quiebres, o sea que lo que está ocurriendo en la realidad no tiene que ver con lo que nosotros precisábamos que ocurriera para lograr la cosa, aparecen diferentes fenómenos. Aparece el enojo, aparece la negación, aparece la culpa en otros, aparecen diferentes mecanismos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué trabajar con esta gente? ¿Qué trabajar cuando el tema es la incertidumbre? ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Yo creo que lo interesante de trabajar aquí es, uno, trabajar sobre la necesidad del control. El control es el gran mecanismo inventado por los seres humanos para ocultar el miedo a perder. Y la necesidad de control nos centra en la fantasía de la seguridad. Otro de los temas a trabajar cuando hay que trabajar en incertidumbre, por ejemplo, es la manera de relacionarse con el tiempo. Y sobre todo, cuando empiezan a planear, todos los planes son a muy corto plazo, porque la gente quiere planear para el tiempo que va a poder sostener el control. Yo que trabajo en diseño de futuro y he trabajado, por ejemplo, con oficinas de gobiernos, cuando yo les pregunto cuántos años quieren trabajar, me he encontrado con respuestas como a 4 años o a 6 años, porque es el tiempo que vamos a estar. Yo pregunto, ¿ustedes creen, por ejemplo, que un plan que altere la educación en un país se puede hacer a 4 años? ¿Se puede hacer a 6? Esto nos lleva a que toda planificación sea reactiva. También el control aparece sobre los otros. Son estos jefes que torturan a su gente, que le dicen qué hiciste, cómo lo hiciste, esto se hace así, que no dan libertad para elegir, que además ejercen ese control porque están acostumbrados a hacer, porque en el único que confían cuando hace es en sí mismos, y si confiaran en el otro, o tuvieran que confiar en el otro, voy a decir una barbaridad, no sabrían qué hacer con su tiempo. Desgraciadamente hoy el crecimiento en las empresas es basado en los resultados conseguidos a través de la operación, pero no se considera la habilidad de conducir a otros, que es lo que hace crecer en una empresa. No son los resultados en la operación, porque los resultados en la operación hay que lograrlos a través de otros. Es la capacidad de relación, es la capacidad de crear posibilidad. Y en eso es en lo que hay que trabajar cuando se trabaja sobre liderazgo. Entonces aparece el control sobre los otros y las conductas, y obviamente también la relación con las circunstancias. Esta gente
querría que la vida responda a lo que ellos están buscando. Entonces, cuando la vida no responde así, se enojan. Y el enojo es un juego, es un racket, es una manera de ocultar su propia incapacidad para poder liderar como lo hacen los marineros. Imagínense un marinero en alta mar peleándose cada vez que cambia el viento. Pues se podrá pelear con el viento, por suerte el viento es sordo, entonces como no escucha, el viento va a seguir cambiando. Ahora, enojarse no resuelve nada. Es la pregunta de, ok, con el viento como está ahora, ¿qué tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar? Entonces, cuando se haga esas preguntas, las cosas van a cambiar. Y obviamente también el control sobre sí mismo. Esto tiene que ver con el control de sus emociones, el no atreverse a decir tengo miedo, el no atreverse a tener conversaciones profundas, por ejemplo, el miedo al fracaso. Entonces, estos son los temas más comunes con los que yo he trabajado cuando me ha tocado trabajar con el tema de la incertidumbre en líderes. No sé si hasta acá hay preguntas, si no, voy siguiendo. ¿Me mandas la siguiente? El segundo tema del cual yo quería hablar, acá están algunas cosas que son interesantes, que tienen que ver con dos tipos de emociones. No, déjamelo ahí que me interesa mucho hacer esta aclaración. Hablamos recién de dos emociones, hablamos del miedo, pero hablamos también del enojo. Y a mí me gustaría poder diferenciar estos dos tipos de emociones. Hay emociones que llamamos primarias, que son las emociones que naturalmente tenemos de cuando somos niños. Miedo, enojo o ira, alegría, tristeza. Entonces son las emociones básicas de un ser humano y que medianamente todos las manifestamos de una manera medianamente común. Alguien que se pone triste, su cuerpo se afloja, tiene ganas de llorar, no sonríe. Alguien que tiene miedo, su cuerpo se achica y se retrae, el corazón le late fuerte. Alguien que se enoja sale con la adrenalina afuera. Sin embargo, la cultura hace que muchas de estas emociones no se puedan manifestar tal como se sienten. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta esto? Y bueno, porque de golpe en la sesión van a lograr que el ejecutivo diga, cuando pasa esto me da miedo, y en una de esas dice me da miedo y se ríe. Entonces, ahí hay una incongruencia para preguntar y decir, ¿cómo es que dices miedo y sonríes? Porque van a poder entrar en un mundo que es el mundo de cómo hay que transformar una emoción en otra porque no hay permiso para mostrarlo. Estas emociones secundarias, estas emociones aprendidas, muchas veces, por ejemplo, no sé en Colombia, pero les puedo contar en México, la gente tiene permiso para enojarse. Y cuando se enoja puede hacer un desastre. Pero eso es ser macho. Entonces está bien. O por ejemplo las mujeres se encierran, dejan de hablar y uno le pregunta, pero ¿te hice algo? ¿Te pasa algo? Y ellas dicen, no, ¿qué me podría pasar? Y por el tono de voz se dan cuenta que les está pasando algo. El deprimirse, obviamente no el que es por razones físicas, sino la otra depresión, la huida, la declaración de enemigos, esto de estoy triste y te lo digo riendo, muestran que hay algo que no hay permiso de expresar. Y entonces tenemos un lugar nuevo para poder intervenir, que es la incoherencia entre el discurso y la manifestación física. Hay alguien que no se está respetando, que no está siendo íntegro.
Ahora sí podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias, Mauricio. ¿Qué podemos trabajar entonces? Bueno, miren, una gran parte de este trabajo es trabajar confianza. La confianza en sí mismo, en el otro, en el proceso. Y yo agrego una más a estas tres de la cual habla la ICF. Agrego confianza en la vida misma, yo la llamo confianza vital. Yo no sé a cuántos les habrá pasado, a mí sí me pasó y me pasa, que hay noches en donde me aterra el miedo a no poder, el miedo a no saber, el miedo a fracasar, el miedo a perder todo. Y si ustedes piensan en eso, para poder llegar a ese lugar, lo que nos está pasando es que nos estamos relacionando desde un lugar de una profunda soledad, en donde miramos a la vida como si nos tuviéramos que defender, sin darnos cuenta que somos parte de ella. Y que si hemos llegado hasta acá, la misma vida se encargó de cuidarnos. No la estamos interpretando como un proceso, la estamos interpretando como hechos aislados, únicos, separados. Y esto que les digo para el cliente, es importante que lo empecemos a trabajar nosotros. Aprender a confiar en que hay algo más grande que me cuida, por cuando yo creo que yo soy lo más grande que hay. Yo soy la vara para medir y no tengo posibilidad de crecer. Si ustedes recuerdan cómo se duerme un bebé, que queda flojito, ¿qué nos pasó? Que nosotros perdimos esa habilidad y la podemos recuperar apenas nos demos cuenta de que nos hemos separado de la vida misma y nos hemos separado simplemente por juicios porque la vida igual nos sigue cuidando. Otro tema interesante a traer en estos primeros temas de los que hablamos antes es la relación con el poder. Nosotros siempre hemos hablado de poder como capacidad de acción y dijimos a alguien que tiene la capacidad de hacer buenas ofertas, de ser una oferta, de hacer buenos pedidos, de recoger buenas promesas, es un ser poderoso. Pues yo he aprendido algo más de Fernando Flores y es que en el poder también influye algo más, y es que una persona es más poderosa y puede generar estas acciones con más calidad el día que está informada. El día que antes de generar eso, lee, ve YouTube, adquiere datos, porque cuanta más información haya, mejor ejercicio del poder. Y describe al poder en 5 áreas. El área del poder social, hoy muy importante en las redes, el área obviamente del poder personal, el área del poder de las ideas, el área del poder económico o financiero y el área del uso de la fuerza. Entonces hay todo un mundo para hablar cuando se habla de poder. Y el último que les quiero mostrar es la relación con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque como les dije, temen enfrentarse a la incertidumbre porque temen no saber. De lo que no se dan cuenta es que la única manera de aprender es si entro desde el no saber. Y esto es fundamental también en la relación con los otros. En consecuencia se requiere de otra cosa más, que es cambiar la relación con el error. Porque si cuando hacemos algo que nunca hemos hecho, eso nos enoja, pues caramba, entonces ¿cuál es nuestra relación con el aprendizaje? No sé a cuánto les pasó, yo sé que algunos de los que me están escuchando, por lo menos por conversaciones conmigo, entraron en un juego con Fernando Flores que es el World of Warcraft. Yo me acuerdo cuando entré cómo me enojaba conmigo porque no sabía jugar. Y dije, caramba, ¿qué me pasó con mi capacidad de aprender? Que hoy me enojo si no me sale, en vez de poner feliz, porque tengo un espacio en donde hay una habilidad o una competencia nueva.
Y ustedes saben que el estado de ánimo es la relación con el futuro. Si yo me estoy enojando, quiere decir que detrás hay un juicio que está diciendo, yo no voy a poder, yo no soy suficiente, o cómo voy a quedar frente a los demás, o qué van a pensar de mí, o lo que ustedes quieran. Entonces, entrar en la relación con el aprendizaje es un fenómeno maravilloso. La siguiente. Seguimos sin preguntas, ¿no? Ok. Otra de las cosas que les conté que yo trabajo, aparte de la gestión de la incertidumbre, es la gestión del talento. ¿Por qué? Porque hoy el coaching lo requiere muchísima gente para el desarrollo de talento, y entonces nos llaman. Y una de las cosas que me ha sorprendido en la gestión del talento, no sé en Colombia, voy a hablar de México, es que acá los padres son padres muy fuertes. El padre es el que sabe, el padre es el que guía al hijo, aunque sea para que fracase igual que él, pero él es el que sabe. Y la madre, cuando el hijo va al colegio, la madre va de nuevo al colegio, es la que hace los deberes, por ejemplo, los corrige, no los corrige la maestra, porque el hijo se tiene que sacar 10. Entonces tal vez el hijo tome una sola decisión por sí mismo cuando tiene 18 y elige la carrera que va a hacer, o elige una novia o un novio para casarse, por lo cual si le sale bien la única decisión de su vida viene difícil. Pero además de eso, esto influye en que esta imagen de la autoridad la trasladan a las oficinas. Entonces, supongamos que alguien empieza de muy abajo. El primer jefe que tiene ascendió no por su capacidad de generar relación, sino por los resultados que dio. Fue bueno operando. Ahora apenas sube, cree que ser jefe es gritar, pisotear, reventar, exigir, y todo lo que a él le hizo su papá y obviamente el jefe que tenía. Por eso que yo puse este dibujito acá que a mí me fascina, porque a mí me hace acordar este dibujito a los gallineros, ¿no? Yo no sé si ustedes saben que los gallineros, las gallinas más viejas, son las que se acomodan en los palitos de más arriba, y las más nuevas son las que se acomodan abajito. Por lo cual, las que más reciben de lo que a nadie le gustaría son las de abajo. Y que obviamente cuando suben un palito porque alguna se murió en caldo, ¿qué es lo que hacen? Se sienten felices porque se la pueden a la de abajo. Este modelo genera que haya jefes que no buscan el desarrollo de su gente, sino que buscan obediencia de vida, como los militares. Lo vas a hacer porque yo te lo digo. Entonces no hay libertad de elección. Entonces no hay compromiso. En consecuencia no hay resultados propios. Si me fue bien fue por mi jefe. Y si me fue mal, le voy a echar la culpa a mi jefe. Y hay toda una cuestión sistémica de estado de ánimo que lleva a que estos niveles de exigencia creen estados de ánimo de miedo, de rabia y de necesidad de revancha. Imagínense qué futuro se crea desde ese lugar. La siguiente. Sigo sin preguntas, ya me preocupo. No sé si están. Veo que hay 76, pero no sé si están. Te estaba dejando terminar ese párrafo para unas preguntas. Dale, dale, encantada, Mauricio. Estela Palomino nos pregunta, ¿cómo trabajar con líderes cuando se está en una empresa que está teniendo grandes cambios, cambios de estructura, recortes de personal, etcétera? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. Me parece que lo que yo te diría es que te vayas al principio de esta presentación, que obviamente está a disposición de ustedes, y que veas gestión de la incertidumbre. Todo lo que hablamos de gestión de la incertidumbre, todo lo que hablamos de la necesidad de control, y todo lo que hablamos de que una vez reconocido todo eso, tienes que pasar a hablar y trabajar confianza,
trabajar poder, eso es lo que hay que hacer. ¿Te sirvió la respuesta? Gracias, Elena. ¿Hay alguna más? Lucía Rincón nos pregunta, me gustaría ampliar un poco el tema de la relación con el aprendizaje. ¿Me puedes decir exactamente qué es lo que te gustaría escuchar sobre esa relación con el aprendizaje? Permíteme, le abrimos el micrófono. Elsa, te acabo de abrir el micrófono, puedes hablar. Elsa, ¿Sí? Hola, Elsa. ¿Sí me escuchas? te Sí, te estamos escucho. escuchando. Ah, ok. Mira, lo que yo quiero saber es cuando tú trabajas con estos equipos en gestión de talento, si tu director o tu gerente o la persona que está arriba no tiene intención de cambio, ¿cómo trabajas en el resto de la organización? Porque me ha pasado en algunas ocasiones, no en coaching porque hasta ahora me estoy certificando, que tengo que trabajar y precisamente es el director en el que debe hacerse el cambio para que todo funcione mejor. Bueno, Ajá, te voy a contar lo que yo hago. Lo que yo hago en general cuando a mí me piden que coachee a un director es conversar con el director y decirle que tus puntos ciegos no podemos hablar porque no los ves, sí. no los traes. Entonces lo que yo te ofrezco como una posibilidad no solo de conseguir mejores resultados, sino de crecer en tu talento como líder, es, yo hago un plan de coaching contigo, pero también hago un plan de coaching que no manejo yo, maneja coaches que trabajan conmigo, con la gente que te reporta directamente. Entonces, entre tú y yo vamos a hablar, vamos a acordar qué quieres lograr, vamos a acordar qué te pasa con el equipo, qué juicios tienes sobre la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a armar juntos, como a la cuarta, quinta, sexta sesión, ¿de acuerdo? Un trabajo de un día con tu gente. Trabajo que vas a hacer tú. Yo voy a estar haciendo algo que se llama shadow coaching. Yo voy a estar mirando cómo tú te relacionas, qué escuchas, qué no escuchas, dónde está tu gente, qué escucha tu gente. Ese va a ser mi trabajo. Ujú. ¿Está? Sí. Y vas a transmitir a cada uno qué esperas de ellos y los vamos a poner a trabajar en el logro y en la manera de medir. Y entonces se levantará cada coach de cada uno e irá a la mesa a hacer ese trabajo. Ese coach va a seguir con el equipo de esa otra persona. ¿Está? Sí. Van a pasar 2, 3 meses y su gente se va a volver a reunir con él por mediodía para hablar de lo que se ha logrado, los quiebres, lo que funciona, lo que no funciona. Yo de nuevo voy a hacer un shadow coaching y lo voy a ver a él relacionándose con la gente, relacionándose con las circunstancias, relacionándose con los resultados. Voy a ir tomando notas, si la cosa se le está yendo de la mano lo llamo, si no lo coacheo en los espacios, ¿sí? Y posteriormente volvemos de nuevo a tener sesiones individuales hasta que en un momento dado se hace lo que es la entrega de resultados. Entonces volvemos a tener un día en donde su gente entrega los resultados, vemos los resultados generales y él no solo practica la escucha, sino practica el reconocimiento y el agradecimiento a su gente. Ujú. Entonces, estás impactando directamente en su talento como líder. Ok. ¿Le ves la posibilidad por ahí? Sí, sí, sí. Lo involucras, Claro. básicamente. Ujú. Si no, una cosa es coachear. A mí me ha tocado coachear ejecutivos y el Ujú. ejecutivo te trae lo que él ve, pero hay muchísimas cosas de las que ni te das cuenta, porque no aparecen nunca en la conversación. Ujú. En cambio, cuando intervienes desde este lugar, lo que pasa es otra cosa.
totalmente diferente porque la gente habla y te habla del jefe y te habla de lo que logra y te habla de lo que no logra y habla del estado de ánimo creado. Es otra historia. Sí. ¿Estamos, Elsa? Sí, muchas gracias, Elena. ¿Hay por qué? ¿Hay más preguntas o sigo, Mauricio? Vamos a abrirle el micrófono a Jorge Knapp. De una vez nos cuentas de dónde nos llamas y sigue con tu pregunta. Ya tienes abierto el micrófono, Jorge. Gracias, buenas noches. Te Hola, escuchamos Jorge. muy pasito. ¿Me escuchan bien? Un poco más de volumen o te puedes acercar más a tu micrófono. Gracias. Bien, ahí vamos. Perfecto. A ver cómo estamos. Bien. Ante todo, muchísimas gracias a ICF Colombia, muchísimas gracias, Elena, por tu disposición y el aprendizaje que en cada una de tus conferencias nos brinda. Mi nombre es Jorge Knapp, yo estoy en Lima, Perú. Como siempre digo, nacido en Argentina y peruano por elección. Hace 22 años que estoy acá, así que un abrazo para Elena y para todos los asistentes. Gracias. No, gracias a ti. Mirando esta imagen que tengo de gestión de talento, me surge el disparador de que esto no escapa mucho a la organización, y por ahí es un juicio mío del cual me hago cargo, que nosotros tenemos construido en nuestras propias vidas, en nuestros propios hogares, ¿verdad? Hablabas mucho de cuando llegamos arriba, nos manejamos de acuerdo a cómo nuestros jefes nos fueron dando el aprendizaje y llegamos a esta parte alta y actuamos de acuerdo a cómo nos fuimos desarrollando. Ahora, mi pregunta concreta es, ¿qué tanta relación tú ves desde tu experiencia en este organigrama que vemos en el dibujito de un director o un ejecutivo, más que todo director de empresa, con respecto a cómo se maneja dentro de la organización? ¿Sí? Esto es también basado en mi pequeña experiencia. ¿Qué tanto influye esto o maneja dentro como director? Bueno, a ver, yo te haría preguntas. ¿Tú crees que en una organización así, crees que ese director se siente acompañado por su equipo? En realidad siento que maneja al equipo. Ok, pero lo maneja desde un lugar de soy parte de un equipo. No, lo maneja de yo soy parte o soy el que controla el equipo. Ah, ¿ves su soledad? Sí. ¿Ves un miedo a que el equipo no responda? Sí, totalmente. ¿Ves su necesidad de control? Sí, sí. ¿Qué ves en los dos de abajo? Particularmente... ¿No ves que tienen esas manchitas blancas que corresponden a cada vez que el jefe se pone de mal humor, viene una trompada? Así. Ah. ¿No crees que hay muchos ejecutivos hoy que sienten que son el punching ball de su jefe? Particularmente y desde mi experiencia como coach, sí. Bien. ¿Crees que sienten el apoyo del jefe? Desde mi experiencia, en el 80% no. Ok. Entonces, ¿a dónde miran? ¿Miran a su jefe o miran a su gente? Miran a su jefe. ¿Para qué? Para poder quizás tomar el ejemplo y seguir un curso dentro de la organización basado en lo que el jefe me está transmitiendo. Ok, entonces lo están controlando el jefe. Ok. Mira la tercera línea, sí. Que es a donde los de la segunda línea le tiraron todo lo que pudieron, más algo que cae de la de arriba de todo de manera directa. Sí. ¿No? ¿Cómo se sienten? ¿Empoderados? No. No. Ok. ¿A dónde miran?
¿Miran al empleado raso que está abajo antes del cliente o miran a sus jefes? A sus jefes. ¿Para qué? Para seguir la misma línea que te comentaba antes. O sea, O para tener una mancha menos en su piel. también. Mirar si su jefe los elige y en consecuencia los mancha menos. ¿Lo ves? Sí, coincido. Ok. Entonces ya tenemos dos líneas mirando al jefe. Esos tipos que acaban de subir de la línea más rasa de jefatura, ¿cómo se comportan con los que les siguen abajo? ¿Crees que le pasan su estado de ánimo? Sí, creo que Claro. sí. Pero además mira esto. Si el director general está de mal humor, está en un estado de ánimo de tengo que controlar porque si no nada ocurre, ese estado de ánimo y esa presión baja a los ejecutivos. Es de suponer que el ejecutivo es ejecutivo porque tiene un mejor manejo emocional y puede soportar las presiones. En un modelo así, no. Sale con la emoción de la reventada que le acaban de dar arriba y deshace a los que están abajo. Por eso es que están mucho más blanquitos. Entonces, ¿qué hacen los que están más blanquitos? Salen y destrozan a los que están más abajo de todo. ¿Sí? Y estos otros que están en la última fila y que reciben todas, si tienen gente abajo, ¿cómo la tratan? De la misma manera. De la misma manera. Bien. Ahora, además todos están mirando al jefe para ver si evitan alguna de las manchas blancas que tienen encima. ¿Qué relación tiene la empresa con el cliente? Que se supone que es el que está acá afuera, ¿no? Debajo de todos estos. En concordancia con lo que venimos conversando, exactamente la misma. Ninguna. ¿Por qué? Porque son empresas entrópicas. Se olvidan que tienen un cliente. El único cliente que existe es el jefe. Y estoy buscando desesperadamente el efecto Ícaro. ¿Saben Ícaro quién era, no es cierto? Ícaro fue el que hizo unas alas de papel para llegar al sol. Y a medida que se acercaba al sol, que era su sol, se iban quemando. Y se caía y se moría. Entonces, no se da por mérito. El crecimiento en estos esquemas se da por la cercanía con el jefe. Eso hace la cultura de un lugar así. Espero no estar aburriendo a los demás. Si alguien se aburre, veo que no se fueron muchos, que hay 75, pero por favor, si alguno se aburre, pegue el grito. ¿Te sirvió lo que acabamos de ver, Jorge? Muchísimas gracias. ¿Me permites dar un juicio? Sí. Gracias, maestra. Muchas gracias. Eso más que un juicio es una declaración. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, perdón No, al contrario. por desviarnos. Dije que quería estar a disposición de ustedes. Lo único que quiero es que nadie esté aburrido si no me avisa. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, ¿qué ocurre cuando trabajamos en la gestión del talento? 1. En general nos llaman porque hay que desarrollar competencias. Cuando a mí me llaman y me están metiendo en competencias duras, voy a ser simple. Desde el uso del Excel a la preparación para el manejo del SAP, no soy yo. Que elijan un mentor o que los manden a capacitación. Yo me meto cuando lo que hay que desarrollar son las competencias que yo llamo blandas. Y dentro de las blandas, en donde puedo intervenir desde el coaching, quiero ver la competencia del trabajo de equipo, las habilidades mínimas de coaching para la escucha, la presencia, el manejo de la conversación, la comprensión de cultura y cultura organizacional,
La gestión por valores, que hoy es interesantísima. La inteligencia emocional de la persona que me ponen para que coachee, sus estilos de trabajo, la manera de recompensar y de reconocer a la gente que trabaja con esa persona. Entonces, yo voy a mirar fundamentalmente estos temas. Por supuesto que a veces son otros, pero me ha sido raro que algo se salga de todo esto. Entonces, en este punto está lo que yo llamaría la gestión del talento, y que yo lo ubico en las competencias blandas, que son las que puedo manejar yo desde el coaching. Las duras, por favor, que lo manden a mentoring, que lo manden a hacer un curso, que lo manden a hacer una maestría. No es con coaching. Podemos ir a la siguiente, por favor. Quiero tomar de estas algunas. Uno, tal vez uno de los temas más complejos es la comprensión de la cultura, y no solo la comprensión, sino los procesos de cambio de cultura. Porque la cultura determina cómo trabajamos con nuestros clientes, cómo respondemos a las oportunidades, cómo respondemos a las amenazas, cómo nos comunicamos, cómo tomamos decisiones, cómo contribuimos al negocio. Todo esto lo determina la cultura. Y cuando ustedes quieren hacer algo diferente para conseguir un resultado diferente, la cultura dice no se puede. Una de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención, he trabajado en compañías que de golpe corren a un director, traen a otro director de otra empresa, lo buscan, lo contratan, le pagan una fortuna porque creen que va a poder hacer algo y a los 6 meses está en el mismo lugar que los otros que habían contratado antes. Entonces dicen nos equivocamos. No, no se equivocaron. La cultura pudo más que la persona. La cultura busca no cambiar, no por mala, sino porque la cultura se basa en preconceptos manejados como verdades. ¿Podemos poner la otra? ¿Dónde podemos observar cultura? Bueno, yo la miro, tengo un test desarrollado, en 4 lugares. Uno es identidad. La identidad no sirve para los logros, pero la identidad sirve para tener a la mejor gente. Y en posición de responsabilidad. La identidad tiene que ver con cuán puesta tengo yo la camiseta de la empresa. Yo no sé de nuevo en Colombia, hablo de México. Bimbo, Coca-Cola. La gente muere por usar la playera roja de Coca-Cola. Se sienten orgullosos de tener esa camiseta puesta. Por lo cual la empresa se puede dar el lujo de traer la mejor gente. Bimbo, de hacerles planes para toda su vida. Ahora, ¿qué pasa con esos planes y con esa gente? También conozco empresas que tienen un gran poder para atraer, pero al mismo tiempo se comportan como una centrífuga. Atraen y después escupen. Sale la gente volando porque la cultura no está preparada para tolerar a gente con capacidad de liderazgo y de creación de lo distinto, y la cultura se basa en mantenerlo de siempre. Entonces quita a la gente de la empresa. Segundo, límites. Límites es algo que la gente conoce sin que nadie se lo diga. ¿Hasta dónde puedes crecer en una empresa? ¿Quién te tapa? ¿Cuánto te escucha tu jefe? Cuando la gente no vive en una situación en donde no tiene techo, donde puede crecer hasta donde quiera, cuando la gente no está así, entra a trabajar desde 2 lugares. Uno, la sobrevivencia. Otro, empieza a buscarse un trabajo donde pueda seguir creciendo, aún mientras está ahí adentro, por lo cual el talento se pierde. Por eso tiene que haber planes de crecimiento serios, con desarrollo serio y con una posibilidad ilimitada de crecimiento si se quiere conservar el talento. Tercero, capacidad para disentir. ¿Hasta qué punto alguien puede sentarse en una junta y decir, señor, entiendo su plan, pero así no se puede lograr, el mercado dice otra cosa y yo estoy en la calle todo el día? Esta capacidad de disentir quiere decir, yo puedo hablar desde mi compromiso aún sin estar de acuerdo. Por supuesto que me voy a alinear,
pero voy a ser escuchado. Cuando la gente no se siente escuchada, dice a todo que sí y después hace lo que quiere. A mí me ha pasado en empresas de hombres que entran con sus mancuernillas de oro totalmente almidonados, con un plan de la Gran 7 que hicieron solos, y de acá al costadito mío, los demás abajo me dicen, no te preocupes, Elena, este se va en 6 meses, esto tampoco sirve. Y no es que no sirva, es que ellos no le creen. Y si ellos no le creen, no lo van a operar. Y si no lo operan, se va a caer. Pero no lo dicen. Entonces parecen suavecitos y cooperando, pero en realidad no lo van a hacer. Si no hay capacidad para disentir, no hay posibilidad de crecimiento. Y es más, el único crecimiento es el que el jefe impone, por lo cual se puede crecer hasta donde el jefe puede imaginar. Así que salvo que el jefe sea Dios, todos los demás son un límite. Y por último, aprendizaje, y esto tiene tal vez que ver con la pregunta que creo que hizo Elsa. Aprendizaje no tiene que ver con número de cursos. Aprendizaje tiene que ver con la relación con el error. ¿Hasta qué punto un empleado puede hablar que se equivocó? ¿Hasta qué punto se hacen reuniones para hablar de lo que no funciona? En vez de hablar de resultados y presentar PowerPoints, yo trabajo muchísimo con equipos directivos y les digo, ¿no les parece muy cara esta reunión para que solo muestren diapositivas con unos resultados informativos de la gestión? En vez de que se junte el mayor talento de la compañía, hablar de la compañía, del mercado y de las decisiones que tenemos que tomar. Entonces eso es el aprendizaje. ¿Cómo nos relacionamos con el error? ¿Cómo hablamos del error sin culpa? ¿Cómo aprendemos de los errores? ¿Cómo rediseñamos y nos rediseñamos? La siguiente. Cuando hablo de trabajo de equipo, o cuando me toca trabajo de equipo, una de las cosas más claras en el trabajo de equipo es que la relación es lo único que permite la calidad del resultado. Así que relación es igual a resultado. Y la relación no es nos queremos y entonces nos vamos a casar. Relación significa confiamos, el uno en el otro. Y es algo que se construye a diario. No es algo que está hecho. Los equipos de trabajo viven creándose y destruyéndose. Si ustedes lo dejan en la etapa de destrucción, van a perder equipo, días y resultados. Entonces hay que intervenir constantemente en niveles de relación, en el estado de ánimo del equipo. Cuando alguien dice, bueno, ese siempre es un malhumorado y dejémoslo, no, cuidado, un malhumorado en un equipo va a poner de mal humor al equipo. Y un estado de ánimo de mal humor es un estado de ánimo de no futuro, es un estado de ánimo de supervivencia. Otro tema a trabajar en el trabajo de equipo es la confianza. Y otro que es fundamental es que para que haya equipo la visión tiene que ser compartida. Si no hay visión compartida, no hay equipo, hay grupo. Cuando un jugador nuevo sale a la cancha, sale a meter goles con el equipo nuevo que le tocó. No dice primero tenemos que conocernos, tomarnos unas vacaciones juntos, ver si funcionamos, ver si nuestros caracteres y personalidades se amalgaman. No, señor, acá nos juntamos para hacer goles. Y este es el nivel de profesionalismo de un trabajo de equipo. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son 5 disfunciones bastante características? 1, la ausencia de confianza. 2, el temor al conflicto, por lo cual, como no hay confianza, no hay de qué hablar. Sí, hay desconfianza, hay temor al conflicto, obviamente hay un mayor compromiso con pasarla bien y que no se note que con lograr el resultado, por lo cual se evitan responsabilidades y en consecuencia no hay resultados. Entonces, si miramos las disfunciones de un equipo,
Estas son, y una se construye arriba de la otra. La siguiente, y me estoy apurando porque si no me pasé de la hora y ustedes se van a querer ir. Y en el rol de la gestión del liderazgo, yo les diría que hay que buscar en los equipos de trabajo poner roles, ¿no? Por ejemplo, el rol del jefe. El rol del jefe en general es el que sostiene la calidad de liderazgo. Y la sostiene porque sostiene el espacio de posibilidad. De nuevo, si hay algo que aprendí de Jim es que Jim decía, los coaches barremos la basura. Entonces nuestras conversaciones son para juntar la basura de la gente y que lo que salga es lo más grande de ellos. Ese es el rol del jefe. Entre los otros se pueden distribuir roles. Por ejemplo, el planificador, el que va llevando el diseño de la gestión, el que llama la atención de cuando las cosas se atrasan, el que declara esos quiebres, en lo posible antes de que ocurran. También está el instructor, y el instructor tiene como función preguntarle al otro qué te falta aprender, cómo te ayudo. Muchas veces es la mentoría del de al lado, esto yo ya lo hice antes, puedo quedarme contigo y mostrártelo. Y el rol del controlador. El controlador, por ejemplo, es el que lleva tiempos, es el que lleva nivel de gestión. Y muchas veces hay un rol que es el del líder coach, o sea, un líder que aprende capacidad de coaching. Entonces es el que facilita procesos, el que genera compromisos, el que genera confianza. Entonces en la gestión del liderazgo no tiene que ver con uno mismo, tiene que ver con su relación con los otros. Y dentro de esta gestión, que tiene que ver con los equipos, aparecen distintos niveles de madurez. Hay un primer nivel en donde el jefe necesita comunicarse con cada miembro del equipo. ¿Por qué con cada miembro? Porque necesita ser claro, porque necesita focalizarlos en la tarea y en el resultado de cada uno. Si esto sigue así, este equipo puede crecer hasta el lugar en donde el líder pueda gestionar. Hay un momento en donde el equipo tiene que empezar a hablar y a coordinar entre sí. Y acá se para el líder. Entonces el líder escucha a estos y se mete de vez en cuando. Estos equipos en general todavía tienen mucho miedo. Entonces para hablar con el otro se basan en información. Y al hablar en términos de información con estos otros, no se habla de emoción, no se habla de relación. El desarrollo de estos equipos de trabajo es muy lento. Cuanto antes este jefe tiene que salirse de jefe y ser uno más. Entonces cuando es uno más, todos opinan, todos discuten, todos toman decisiones, todos hablan de emoción, todos se hacen cargo del estado de ánimo. Este es el momento en el que el equipo rinde más. Ahora, hay un nivel mayor de madurez que tiene que ver con los equipos en donde esto está tan dado que entonces son equipos dedicados a la innovación, a la creatividad. Y eso lo que los caracteriza es el desorden. Entonces, cuando empieza el desorden, alguien tiene que decir, volvamos al principio. Si esta es la idea, ahora vamos a coordinar cómo vamos a hacer la idea. Y se vuelve al principio y se vuelve a empezar. Espero haber sido clara. Creo que esta es la última, ¿no es cierto, Mauricio? Bueno, yo llegué hasta acá. No sé si alguien tiene preguntas, si quieren decir algo. Acá estoy. Tenemos algunas preguntas, Elena. Dale. ¿Cómo trabajas la comunicación asertiva en la empresa? Pregunta Andrés Martínez. ¿Cómo trabajo la comunicación asertiva? Bueno, yo creo que es
Una pregunta muy compleja. Lo primero que trabajaría es la claridad de los pedidos y la capacidad de los jefes de reclamar promesas. Pero además de eso estaría muy atenta a estados de ánimo. Si ustedes, no sé a cuántos de ustedes trabajan en equipos, en organizaciones, pero si hay algo que siempre los equipos tienen es falta de comunicación. Entonces le digo, ¿ustedes usan el teléfono? Sí. ¿Usan el mail? Sí. ¿Se comunican? ¿Hay procesos diseñados? Sí. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunicación? Y lo que hablamos cuando hablamos de comunicación es de la incapacidad de escucharse. Entonces, yo creo que hay que intervenir en la manera de escuchar. Intervenir en la manera de escuchar muchísimas veces tiene que ver con el respeto del uno por el otro. La gente en las empresas compite, no se respeta, no valora lo que el otro puede agregar. Y ese es otro hermoso trabajo a hacer a partir de valores. Espero haber contestado tu pregunta, por lo menos desde un pequeño lugar. ¿Alguna más? Le abro el micrófono a Marcela Cuartas, que nos pidió que le abriéramos el micrófono. Marcela, te oímos y gracias. Lo cerraste. Hola, Marcela. Abre tu micrófono, por favor, Marcela. Marcela, tienes que abrir tu micrófono, por favor. O si quieres escribirnos la pregunta. Mientras Marcela nos escribe su pregunta, Josefina Duque nos pregunta, que si la conferencia se puede grabar. ¿Cómo? Espérate que son varias. Una sugerencia para empezar un negocio como microempresaria, Josefina Duque. ¿Aló? ¿Aló? Es diferente. Hola, ¿no se escuchó? No, no te escuchábamos. Ahora ¿No? sí, ya te escuchamos. Yo decía que es muy complicado contestar una pregunta así, que la verdad es que sería interesante que pida coaching, pero fundamentalmente yo le diría que uno de los primeros trabajos que yo haría en ese caso es pensar qué oferta soy. Nosotros vivimos vendiéndonos, somos una oferta en el mundo. Entonces, si tienes claro cuál es la oferta, y esa oferta tienes claro cuál es la diferencia que puede hacer, y además es una oferta original, tienes muchísimas más posibilidades. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Marcela nos escribió su pregunta. ¿Cómo sugiere medir el impacto de un proceso de coaching? Bueno, yo no hago ningún proceso de coaching sin haber acordado cómo medirlo. Obviamente con algunos elementos hard, duros, que puede ser, no sé, ventas, diseño de un proceso, cosas por el estilo, a tener elementos blandos en donde medir estados de ánimo y algunos tests, algunos muy conocidos, en donde tú no estás evaluando a la persona que coachaste directamente, sino que estás evaluando a los de abajo, que te van a decir cómo está su jefe. Y entonces tú puedes saber cuánto esa persona realmente cambió en su gestión blanda con su gente. No trabajo nunca si no están objetivos acordados. ¿Algo más? Pues, Elena, mil gracias a ti por esta amabilidad, por esa pasión, por esa inspiración que nos regalas.
No, yo les agradezco a ustedes, quiero contarles, si me dejas, Mariano, avisar que yo voy a estar de nuevo allá, que está llegando a Colombia de mi mano un entrenamiento para coaches, un entrenamiento para gente que es coach y que lo que quiere es elevar su nivel de coaching, su calidad de coaching y obviamente además poder lograr mejor nivel de certificación en la ICF. Se llama Mastering Coaching Skills, va a empezar en septiembre. Así que si alguien quiere o tiene interés, no tiene más que avisar. Uy, seguro que sí vas a tener muchas personas. Le voy a dar paso a Lucía. Lucía, ¿tienes el micrófono? Elena, este tiempo se nos ha pasado volando. Realmente escucharte con un panorama tan amplio, con una visión tan segura, pues realmente es inspirador, como dice Mauricio. Mil gracias por haber compartido con nosotros. Mil gracias a nuestro grupo. Tenemos en este momento 74 asistentes. Entonces es un público que sería una gran sala de personas atentas y expectantes. Muy interesante. A mí personalmente que trabajo en desarrollo de talento humano y he trabajado en el tema muchos años de mi vida, pues me parece ya una visión tan madura y tan clara y de toda la interacción entre todas estas variables que manejas, la cultura, el equipo, el líder, la persona, donde realmente ve uno que el campo para el coaching es muy grande, el aporte del coaching es muy grande y la exigencia para el coach de mejorar y de ser mucho más diestro en sus habilidades y todo eso, pues entra en juego de una manera muy definitiva. Entonces, pues nos has dado un panorama muy interesante. Yo te agradezco enormemente. Bienvenida a Colombia y bueno, esperamos seguir en contacto contigo y Bueno, con la gente muchísimas que nos gracias. escucha. Muchísimas gracias. Si alguien se quiere comunicar conmigo, les pido por favor que le den mi mail. Con Perfecto. mucho gusto, claro. Hay una persona que tiene Muchísimas gracias. hay una persona que tiene un pedido muy especial, seguro te va a sonar el nombre, Gerardo Silver, y dices que si te puedes quedar una hora más. No, dile que mañana se meta en la que me toca para la Argentina, que además es otro tema. Perfecto, y gracias. Mil gracias. Me quiero tomar 3 minutitos para contarme lo que viene. De verdad que ha sido una de las tardes más fantásticas y más llenas de todo. Gracias, Elena. Gracias a todos los asistentes. No nos podemos ir sin contarles la programación de mañana, coaching social para qué, otro webinar a las 10 de la mañana. Es un trabajo muy lindo que está haciendo la ICF Colombia. Nos encantaría que nos acompañaran. Evidencia y experiencia del coaching educativo, 7 p.m. a 9 de la noche con Alexander Vaquero y María Teresa Cardona. Y el viernes nuestra charla mensual, apoyamos tu afiliación y la obtención de tu credencial. Esto te lo contamos en 3 fases y te mostramos todas las bondades y lo que es vivir en esta vida y en este propósito. Muchas, pero muchas gracias a todos los asistentes desde todos los países y ciudades. Muchas gracias. De verdad que para la ICF es un gusto y un privilegio poder traer estos grandes seres humanos que viven enriqueciendo al mundo y al universo. De nuevo, mil gracias y como decimos en Colombia, nos webinaríamos mañana. Hasta luego. Nos vemos mañana.